Hola, soy Marta. Esto es No Solo Clásicos y en el vídeo de hoy os voy a hablar de autores asturianos, autores de mi tierra. El día 8 de septiembre se celebra en España el Día de Asturias, bueno, también el Día de Extremadura, ¿no? Pero bueno, el Día de Asturias. Y os había dicho hace varios meses que para celebrar este día, aunque el vídeo vaya a salir el día 9 de septiembre, el día después, para celebrar el Día de Asturias iba a hablaros de autores asturianos. Y aquí estamos, hablando de autores asturianos. Quería comentaros que hay dos autores que yo por mí hubiera hablado de ellos y no voy a hablar de ellos y voy a explicar el motivo. El primero es Fulgencio Argüelles. Fulgencio Argüelles lo recuerdo como una de mis grandes lecturas de la época de los primeros años de la universidad, pero no tengo ni el más mínimo recuerdo sobre ninguna de sus obras, solamente recuerdo que me había gustado muchísimo. Es decir, para hablaros de Fulgencio Argüelles tendría que buscar información en internet, en Wikipedia, sobre el argumento de la obra y me niego. Sinceramente me niego a ponerme a hablaros aquí de cosas que no recuerdo y que voy a buscar el argumento en Wikipedia, ¿no? Así que el próximo septiembre, septiembre de 2023, habré releído algunas obras, por lo menos la principal de Fulgencio Argüelles, y os hablaré de él. Y en cuanto a Clarín, no voy a hablar de él por dos motivos. Primero, porque quien no ha oído hablar de Clarín haya leído o no haya leído La Regenta. Y segundo, porque no nació en Asturias. Luego puede generarse la controversia de ¿es asturiano o no es asturiano? Él no ha nacido en Asturias, aunque de muy pequeño vino aquí. Como es un autor que todo el mundo lo conoce, tampoco pasa nada porque no lo nombre. Este es el motivo por el que no nombro a estos dos autores. Lo digo porque en comentarios me dirán ¿y cómo no nombras a Clarín y Fulgencio Argüelles? Bueno, pues estos son los motivos. Me quedan muchos autores en la manga, digamos, pero bueno, vendrán más meses de septiembre y celebrar el Día de Asturias hablando de más autores asturianos. Este es el primer año que lo hago y por lo tanto voy a empezar por estos autores. La primera obra de la que os quiero hablar es esta, Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Dolores Medio es una autora asturiana nacida en Oviedo en el año 1911 que escribe una obra que podríamos enmarcar dentro de la generación de medio siglo, es decir, que si os ha gustado, por ejemplo, Nada de Carmen Laforet, aunque Carmen Laforet escribió Nada en los años 40, pero si os ha gustado Nada de Carmen Laforet, si os gustan las novelas de los años 50, como por ejemplo Entre visillos de Carmen Martín Gaite, la obra de Ana María Moix o la obra de Ana María Matute o Josefina Aldecoa, la obra realista de Ana María Matute o la obra de Josefina Aldecoa, pues os va a gustar también esta novela. Esta novela, al igual que la de los autores de medio siglo, los neorrealistas de medio siglo en España, tiene un alto componente autobiográfico. Entonces, tenemos que conocer un poco la vida de Dolores Medio para entender el argumento, o para entender no, para ir conociendo el argumento. Dolores Medio nace en el seno de una familia acomodada de Oviedo. Su padre es un indiano que fue a Cuba, hizo cierta fortuna, se casó allí, tuvo una hija, enviudó y volvió a Asturias con su hija, una vez viudo, y volvió a casarse en este caso con una mujer muy tradicional, cuando él era un hombre bastante moderno, de mentalidad bastante moderna para la época. Tuvo dos hijas con esta mujer, Dolores y la hermana de Dolores, y la familia se fue empobreciendo poco a poco. Perdieron algunos de los negocios que tenían, luego murió el padre cuando las dos hijas eran bastante pequeñas, acabaron abandonando esta casa para vivir en un piso más modesto. Tanto Dolores Medio como su hermana estudian y trabajan a la vez. Dolores Medio logra convertirse en maestra, tiene una plaza fija además como maestra, gana el premio Concha Espina por un escrito, se anima con esta idea de convertirse en escritora, se va a Madrid, quiere convertirse en periodista, escribe en algunas publicaciones y un buen día decide ponerse a escribir Nosotros los Rivero, donde cuenta más o menos esta historia. Es decir, Elena Rivero regresa a Oviedo después de muchos años de haberlo abandonado y una vez que está en Oviedo empieza a rememorar toda la historia de su familia, que es más o menos la vida de Dolores Medio que os acabo de contar. No es exactamente la vida porque, por ejemplo, Elena Rivero tiene un hermano y Dolores Medio no tuvo ninguno. Dice la crítica que este hermano de Elena Rivero, de la protagonista de la novela, es una especie de homenaje que hace Dolores Medio a esos jóvenes republicanos a los que tanto admiraba. Es una obra que nos muestra con tintes costumbristas lo que era el Oviedo de la época, el Oviedo posterior al año 34.
Una obra que Dolores Medio envía al premio o presenta al premio Nadal y lo gana en el año 1952. ¿Y cuál no sería la sorpresa cuando en Barcelona, cuando están fallando el premio, dicen el nombre de la autora ganadora y nadie sube a recoger el premio? Tampoco nadie conocía el nombre de esta autora. Un periodista del ABC decide investigar y un día, tiempo después, ¿no? Un día a eso de las 2 de la madrugada, junto con un sereno, llama a un edificio, al portal de un edificio de Madrid, preguntando por Dolores Medio. Le abre la puerta a una mujer de unos 40 y pocos años que le hace pasar a su habitación, una pieza muy humilde que tenía realquilada porque no tenía dinero para alquilar el piso completo y realquilaba una habitacioncita, ya os digo, muy humilde, y le dijo que no había ido a recoger el premio porque no tenía dinero para ir a Barcelona. Este premio que se le concede a ella en el año 1952, el premio Nadal por esta novela, conlleva la publicación de la misma, pero la sorpresa que se lleva la editorial es que cuando la presentan a la censura, y os voy a leer exactamente lo que responde, deniega la publicación de esta obra por lo siguiente. La autora de esta novela demuestra su simpatía por la República Española del 14 de abril y su antipatía por las tropas españolas que pacificaron Asturias en 1934. En cuanto a la moral, es a veces cruda en descripciones y perniciosa en teorías. Tiene un capítulo en que un hermano habla a su hermana de modo tan cínico y desvergonzado que resulta repugnante, aunque lo haga con la piadosa intención de aleccionarla en la vida. Hay elogios de obras comunistas, de Stalin, etc. Es completamente reprobable. Por estos motivos le dicen a la editorial que no van a publicar la novela, y cuando Dolores Medio se entera de ello, escribe implorando que le digan por favor qué es lo que sobra, que su intención no era molestar a nadie, qué es lo que sobra de esa novela, que ella lo va a eliminar porque quiere publicarla. No elimina todo lo que le piden, pero sí elimina casi todo lo que le piden, y por lo tanto todas las versiones de la novela que pululan por ahí son versiones recortadas por la censura, recortadas por la propia autora por orden de la censura. Esta es la primera edición que es íntegra, con los textos que la censura había, los fragmentos que la censura había pedido recortar. Es una obra muy interesante, ya os digo, a los que os gusta, por ejemplo, Entre visillos os va a interesar, porque aparte de una visión política, económica y social de lo que era el Oviedo de la época, de la clase social a la que pertenece Lena Rivero, digamos también del papel de la mujer y un cuestionamiento político y social acerca de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya os digo que es una obra muy interesante. Otro de los autores que os quiero recomendar es Ramón Pérez de Ayala, con una novela, realmente son dos novelas, una es continuación de la otra y se publican a la par porque hay que leerlas seguidas, que son Tigre Juan y El curandero de su honra. Este autor nace a finales del siglo XIX y escribe a principios del siglo XX con un tono que yo diría que es realista, aunque no es exactamente realista. Ramón Pérez de Ayala fue muy criticado en su momento porque era un innovador. Él buscaba innovar en la novelística, ¿no? Escribió ensayo, escribió poesía, por ejemplo la prosa que escribe es muy poética, también tiene ciertos diálogos y reflexiones que casi acercan sus novelas a las novelas de tesis, que bueno, esto tampoco es nada raro porque Galdós también tenía este tipo de novelas, ¿no? Pero digamos que no era el típico autor realista. De hecho, voy a ver si os encuentro el momento en el que el autor aquí, no sé si veis que las páginas están divididas en dos columnas. El autor trata de intentar hacer una simultaneidad temporal, de manera que en la columna de la derecha nos va explicando lo que está ocurriendo con un personaje en un lugar determinado, y en la columna de la derecha nos dice qué está ocurriendo con con otro personaje en ese mismo tiempo, pero en otro espacio, ¿vale? Es como cuando estamos en el cine y nos parten una pantalla por la mitad y vemos lo que ocurre al mismo tiempo en un sitio y en otro sitio diferente. Trató de hacer este juego, ¿no? del tiempo, de lo que está ocurriendo en dos lugares al mismo tiempo.
Tigre Juan es una obra en la que se critica dos aspectos que el autor, que Pérez de Ayala, consideraban que eran consustanciales de la sociedad española y que deberían ser superados, que son el donjuanismo y el concepto del honor calderoniano. El donjuanismo supone esa idea del hombre que burla a mujeres y al mismo tiempo, cuando se tiene una mujer propia, o sea, esa idea de posesión de la mujer, es vigilarla constantemente para castigar cualquier falta que ella cometa, sea real o imaginaria. Y aquí, en el concepto de la falta imaginaria, lo entroncamos con ese concepto del honor calderoniano. Es decir, en Tigre Juan, tan malo es que la esposa haga una cosa como que la gente crea que la esposa ha hecho una cosa aunque ella no la haya hecho. Es como que para Tigre Juan merece el mismo castigo, porque el honor de él sufre por lo que piensan los demás. Entonces, la primera parte, Tigre Juan, transcurre en Oviedo, lo que pasa que en vez de llamarlo Oviedo, lo llama Pilares. Y cuando habla de la Plaza del Mercado, para los que conocéis Oviedo, sería la Plaza del Fontán. Tigre Juan es así en la primera parte de la novela, y en la segunda vemos una superación de ese modelo, ¿no?, masculino. Entonces él tiene un concepto de que el amor debe ser un amor productivo, es decir, el uno debe vivir por y para el otro, la pareja, y además eso debe materializarse en un hijo. Luego, amor y paternidad o maternidad van de la mano. Es una obra que nos muestra un protagonista masculino con un comportamiento extremadamente violento, y cómo va superando la concepción de esos defectos tan españoles para Pérez de Ayala, cómo los va superando hacia una concepción nueva de la vida, ¿no? La felicidad al final es la tranquilidad de la entrega. Y el matrimonio tiene como finalidad la unión de dos personas que viven la una por la otra y que materializan todo ese amor, toda esa unión en los hijos. Esa, digamos, sería la tesis central de la obra. Hay también cierto carácter costumbrista, donde nos va explicando cómo era el Oviedo de principios del siglo. Después, cuando acabe de hablaros de estas novelas, os voy a leer algunos inicios para que, bueno, y os voy a explicar algunas cosas de esos inicios que a mí me llaman poderosamente la atención. El siguiente autor del que quiero hablaros es Armando Palacio Valdés, que sería este, y su obra Marta y María. En este caso no nos va a hablar de Oviedo, sino de Avilés, pero en vez de nombrarlo como Avilés, se refiere a él como Nieva. Es decir, tanto Ramón Pérez de Ayala llamando Pilares a Oviedo, como Palacio Valdés llamando Nieva a Avilés, están haciendo lo mismo que Clarín hizo con Oviedo al llamarla Vetusta. Se están refiriendo a un lugar real al que le dan otro nombre, ¿no? La historia de Marta y María dice la crítica que hace un poco alusión a la Biblia, ¿no?, a las dos hermanas de Lázaro, donde aparece en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, aparecen como los caracteres de ambas aparecen como si fuesen contrapuestos. Realmente es la historia, bueno, hay una descripción también costumbrista, y todas estas tres novelas de las que os he hablado tienen un marcado carácter costumbrista. En este caso, de lo que se nos habla es del Avilés de principios de siglo, una familia acomodada que son los Elorza. Tienen dos hijas, María la mayor y Marta, que es la pequeña. La mayor, que es María, está comprometida con un hombre de alta alcurnia, con título nobiliario, militar de renombre, y es una mujer sumamente piadosa, mientras que la pequeña Marta es mucho más práctica y coquetea con el que va a ser su cuñado. Según va evolucionando la novela, nos damos cuenta de que María, pues el misticismo de María se extremiza y llega al punto de proponerle a su prometido, cuando se casen, hacer como unos santos que no recuerdo quiénes eran, que se habían casado, estaban unidos en espíritu, pero no en cuerpo, y por lo tanto cada uno vivía en su casa, y un poco le propone esto, que el prometido evidentemente se queda muy sorprendido. Y durante toda esta situación también ella se ve involucrada en una trama carlista debido a cierta inocencia de su carácter. Luego, por otro lado, tenemos también la hermana coqueteándole al que
iba o va a ser su cuñado en un momento en el que la relación con María pues no pasa sus mejores momentos, y bueno, es una obra bastante interesante que fue muy escandalosa en la época porque sobre todo el clero y las personas muy religiosas consideraba que Armando Palacio Valdés estaba criticando aquí la religiosidad de María, ¿no? Armando Palacio Valdés en una carta, no recuerdo a quién, pues le dijo algo así que cómo se podían hacer lecturas tan estúpidas de una novela que su intención nunca había sido esta. Bueno, pues ya os digo que es una obra muy interesante, pero no puedo hablar de Palacio Valdés sin hacer referencia a otra de sus grandes novelas. Me refiero a esta, a La aldea perdida. La aldea perdida se sale un poco de la tónica de las otras tres novelas de las que os hablé, porque en las otras tres, como ya os había dicho, se ve como un autor asturiano refleja una ciudad asturiana, o sea, dos de ellos reflejan Oviedo y otro refleja Avilés. En este caso, Armando Palacio Valdés se mueve hacia el mundo rural asturiano. La aldea perdida es la historia del mundo rural asturiano y las consecuencias en él de la industrialización, de la introducción de maquinaria y formas nuevas de trabajar la tierra, dejando de lado la manera tradicional de vivir y de trabajar, lo que eso supone, ¿no? La aldea perdida es realmente ese mundo ideal que, aunque no lo fuera tanto en el recuerdo, es ideal, sabemos que el recuerdo es un poco engañoso, es el mundo que recordamos como ideal y que se ha perdido para nunca volver. Además de tratar este tema, también hay un par de historias de amor entrecruzadas que le dan cierto cariz dramático a la historia, y yo recuerdo, la leí hace muchísimos años en la facultad, cuando iba segundo de carrera, creo recordar, o sea, con 19 o 20 años, recuerdo que me había gustado bastante. Podríamos enmarcar a Palacio Valdés dentro del realismo, pero no exactamente. Es uno de los autores en los que el naturalismo se ve más claramente en algunas de sus obras. Lo que pasa es que Palacio Valdés vivió una crisis espiritual enorme y se alejó completamente del naturalismo en una época en la que la otra opción hubiera sido el modernismo, pero que tampoco llegó a cuajar. Luego Armando Palacio Valdés, aunque sí le encuentro elementos realistas, no diría yo que es un realista pleno. Se aleja un poco del realista clásico, digamos. Ahora me gustaría leeros el inicio de las dos novelas que hablan de Oviedo, que serían estas dos, Nosotros los Rivero y Tigre Juan y el curandero de su honra, porque me recuerdan, salvando las distancias, a Clarín describiendo brevemente Vetusta justo en el primer capítulo, ¿no? Es como para meternos a hablar de los personajes y de la historia de los personajes, vamos a empezar describiendo un poco la ciudad. ¿Por qué empezamos describiendo la ciudad? Porque realmente es otro personaje más. Entonces, Dolores Medio habla así, o comienza así su novela. Oviedo es una ciudad dormida. Por las calles estrechas y empinadas del Oviedo antiguo, envueltas de ordinario en espesa niebla, corre un sueño de siglos. Las moradas humildes de paredes desconchadas por la humedad se aprietan en torno a los palacios y caserones con fachadas de piedra renegrida. Unos y otra parecen dormitar constantemente en un dulce letargo. El gris plomizo del cielo ampara el plácido sueño de la ciudad y la niebla que la envuelve celosamente amortigua los ruidos callejeros. El timbrazo violento de los tranvías, el claxon de los coches, las campanas de iglesias y conventos que llaman continuamente a la oración, se quedan enredados entre los muelles de niebla húmeda y pegajosa. Cuando el sol logra desgarrar las nubes y posarse sobre el mojado asfalto, toda la ciudad se esponja y se empapa de sol con una ancha avidez desconocida en los pueblos de la meseta y del mediodía. Pero el sol no visita con frecuencia esta triste ciudad, y el sucio algodón del cielo achata los horizontes envolviéndolos en una campana gris. Este es el Oviedo que describe Dolores Medio. Vamos a ver el Oviedo que describe Ramón Pérez de Ayala en Tigre Juan. Y empieza así, Tigre Juan. La plaza del mercado, en Pilares, está formada por un ruedo de casucas corcovadas, caducas, seniles, vencidas ya de la edad, buscan con apoyatura sobre las columnas de los porches. La plaza es como una tertulia de viejas tullidas que se apuntalan en sus muletas y muletillas y hacen el corrillo de la maledicencia.
En este corrillo de viejas chismosas se vierten todas las murmuraciones y cuentos de la ciudad. La plaza del mercado es el archivo histórico de Pilares. La historia íntima de las familias se conoce allí al pormenor. Es decir, presentan también un Oviedo. A mí el estilo de Ramón Pérez de Ayala me gusta mucho, tiene mucho de poético y me gusta cómo escribe Pérez de Ayala, pero ya veis que en ambas novelas empieza describiendo Oviedo para después centrarse en las vidas de algunos de sus habitantes, que es un poco, que no sé si lo hacen como homenaje a Clarín o por pura casualidad, aunque en el caso de Dolores Medio yo creo que es un claro homenaje a Clarín, porque veréis la dedicatoria de la novela: a la inmortal Vetusta con mi devoción sincera. O sea que yo creo que sí que tenía en mente el inicio de la regenta. Y así es como habla de Avilés, aunque se refiere en la novela Marta y María como Nieva a Avilés, ¿no? Así es como describe brevemente Avilés Palacio Valdés al inicio de la novela, no justo al inicio, sino a partir del segundo párrafo. Dice así: en la calle había poca gente, porque estaba cayendo pausadamente un agua menudísima que los vecinos de Nieva se habían acostumbrado a no despreciar, pues a la postre y a pesar de sus modos blandos y sutiles moja como cualquier otra. Solo unas cuantas personas con paraguas y algunas otras que, no teniéndolo, se amparaban de su filosofía, permanecían a pie firme en medio del arroyo. Los balcones de la casa de Lorza se hallaban entreabiertos y por la abertura salía una viva y regocijada claridad que tornaba aún más triste la noche oscura y húmeda del exterior. También salían por intervalos torrentes de notas armoniosas desprendidas de un piano. La casa de Lorza era la primera de una calle estrecha y larga y guarnecida por ambos lados de soportal, como casi todas las de la villa de Nieva, sí. Su fachada más importante miraba pues a esta calle. O sea, hace referencia a una de las, digamos, de los hechos arquitectónicos más destacados de Avilés, y son la gran cantidad de soportales que hay en los edificios, porque precisamente por lo mucho que siempre ha llovido aquí en Asturias, pasa el día lloviendo. Ahora ya llueve menos, pero yo recuerdo que en mi infancia comenzaba a llover a principios de octubre y yo iba siempre con paraguas al colegio porque llovía todos los días hasta bien entrado mayo, o sea, era constante la lluvia. Y mi abuela decía que cuando ella era pequeña llovía mucho más que cuando yo lo era, ¿no? Pues precisamente por lo muchísimo que llueve en Asturias, los soportales están en casi todas las calles. Estoy pensando, por ejemplo, en la calle Rivero, porque era una manera cómoda de pues no tener que ir con el paraguas abierto todo el tiempo, sino que al ir caminando por una acera que quedaba debajo de los soportales, pues ibas protegida de la lluvia. Bueno, estas son las descripciones un tanto costumbristas del paisaje y del paisanaje que se hace en estas novelas. Para terminar este vídeo quería leeros a un poeta asturiano. Hay muchos de los que me hubiera gustado hablaros, por ejemplo de Olvido García Valdés, que a mí me gusta tanto, Carlos Bousoño, que además es de Boal, que es muy cerquita de donde nació mi padre, que mi padre es era de Illano. Hay muchos poetas, ¿no?, que me gustan, y luego los hay jóvenes también, como Martín López Vega, por ejemplo. Pero como solamente quería leer un solo poema para despedirme, y este es mi poema favorito de un poeta asturiano, he decidido leeros un poema de Ángel González. No tengo el poemario de Ángel González, sino que tengo esta antología del grupo poético de los años 50. Mirad qué viejita está, de lo mucho que la utilicé como estudiante y luego como profesora, ¿no? Os voy a leer un poema y parafraseando a Fernando Pessoa: todo poeta es un fingidor. Es decir, cuando leemos esos grandes poemas de amor de los poetas, normalmente, bueno, hay gente que igual se los cree, yo pienso que tienden a la exageración, que probablemente, aunque haya gente que diga que las palabras se quedan cortas para decir lo que se siente, ¿no?, yo creo que los poetas no tienen ese problema, que los poetas son capaces de engrandecer aquello que sienten, que probablemente su sentimiento no llegará a estas cotas excelsas que sí alcanza su poesía, pero aún así yo voy a leeros esta mentira tan bella de Ángel González, que pertenece al libro Palabra sobre Palabra. El poema se titula Me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan.
es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso, entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Yo no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas con la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones. Existes, creo en ti, eres, me basta. Bueno, pues esto sería todo. Estos son los autores que os quiero recomendar, los autores asturianos que os quiero recomendar este año. El septiembre de 2023 habrá más recomendaciones de autores asturianos. Feliz día a todos los asturianos, aunque este vídeo va a salir el día después del Día de Asturias, o sea, el 9 de septiembre. El Día de Asturias es el día 8, pero espero que hayáis pasado un feliz día a todos los asturianos. Un abrazo especial y lleno de cariño a los que no estáis cerca de casa, no estáis en vuestra tierra. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.